En principio, cuando preguntáis por qué es importante hacer este tipo de formaciones o de charlas de prevención, me parece que es muy importante que la gente esté informada. En general, la gente joven, los adolescentes, no tienen una información real de lo que significa el juego patológico o los trastornos de juego. Todos piensan que están condenados a ganar. La adolescencia es una etapa vulnerable, se están buscando constantemente y probando cosas nuevas. Los modelos de éxito que nos están ofreciendo son lo suficientemente confusos y distorsionados como para que todos consideren que están condenados al éxito. Cada vez están más conectados, todo es con urgencia, y eso genera un caldo de cultivo que hace que sean muy vulnerables a este tipo de trampas. Alguien tiene que contarles especialmente que todo lo que está diseñado para vender está diseñado para engañar, y que básicamente todo lo que tiene que ver con el juego solo beneficia a unos pocos y a los demás nos rompe la vida. A partir de ahí, lo que intentamos es eso, que la gente sea consciente para que pueda tomar las decisiones en libertad, que puedan ser lo suficientemente maduros, aun a pesar de las edades, para poder entender que cualquier decisión que estén tomando puede arruinarles la vida. A partir de ahí, cada uno hará lo que buenamente pueda. El uso del juego como algo responsable al final tiene mucho que ver con las personas y con cómo cada uno de nosotros intentamos entender nuestra relación con el mundo. Al final, cualquier persona que gaste más tiempo o dinero del que tenía previsto, sea poco o mucho, ya está en camino de poder equivocarse. Entonces, hay que intentar hacer que las cosas sean lo más razonables posibles, no traspasar los límites que nosotros mismos nos pongamos. Si quiero gastar 10, gasto 10, nunca 11, ni pido, ni quiero recuperar, ni nada parecido. Todo ese tipo de cosas en nuestra cabeza hacen que el juego acabe poseyéndonos. En vez de ser una parte lúdica de nuestra vida, social, incluso divertida podríamos considerarla en momentos determinados, acaba convirtiéndose en el eje fundamental de nuestras vidas. Bueno, si tienes que jugar con dinero destinado a otros fines, ¿no? Si empiezas a meter el cuchillo dentro del cerdito para sacar el dinero que habías ahorrado, si desatiendes a familia, amigos, dejas de hacer cosas que antes te divertían para dedicarte a jugar o a pensar en cómo jugar, si te ves obligado a mentir, a ocultar cosas, parece que a los padres es obligatorio mentirles, aunque no debiera, pero si ya tienes que empezar a mentir a tus amigos, todo eso son señales de advertencia muy claras de que hay un problema o de que se está empezando a generar una distorsión entre lo que es importante y lo que consideramos importante en esos momentos. Al final el juego ocupa todo el espacio, nos llena todo el espacio. Si al final alguien piensa que pidiendo un poco más de dinero para apostar y recuperar lo que tiene, ese es el camino de la perdición. A partir de ahí tienes de verdad todas las opciones de equivocarte y de acabar atrapado en un mundo que es mucho más fácil de lo que todo el mundo piensa acabar enredado. No tiene que ver con clases sociales, con cultura, con conocimientos, tiene que ver con algo impulsivo, algo que tenemos dentro, y como hemos dicho antes, ahora los jóvenes están tan conectados, tan dispuestos a hacerlo todo inmediato, que es el caldo de cultivo perfecto para poder equivocarse.